La Edad Moderna es una etapa de la historia que nos habla de lo acontecido en el mundo entre los siglos XVI y XVIII. Desde el punto de vista europeo, podemos llamar a la realidad que se vivió durante estos siglos el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen es el nombre que hacía referencia a todo lo inmediatamente anterior a la Revolución Francesa, y puede ser analizado desde un punto de vista político, económico, social y cultural. La forma de gobernar las sociedades europeas en esta etapa era mediante el absolutismo monárquico. Aunque había algunas excepciones donde la república era el sistema político establecido, como en las Provincias Unidas, futura Holanda, la mayor parte de Europa eran monarquías, y eran monarquías absolutas. Los reyes tenían todo el poder y este provenía de Dios, era pues una monarquía de origen divino. Los reyes gobernaban sobre sus súbditos, personas que apenas tenían derechos más allá de la voluntad del rey. Las monarquías absolutas darán paso en el siglo XVIII al despotismo ilustrado, manteniendo todos sus poderes, pero incorporando la visión de los filósofos ilustrados para crear una serie de reformas en sus estados que los hagan más fuertes y adaptados a la nueva realidad. Desde un punto de vista social, el antiguo régimen adoptaba una estructura piramidal, con el monarca en la cúspide, seguido por los estamentos privilegiados, clero y nobleza, y apoyándose en una amplia base formada por el estado llano o tercer estado. Es decir, un estamento no privilegiado en el que dominaba numéricamente el campesinado, aunque con la presencia de otros grupos como la burguesía, los artesanos y sectores marginales de la sociedad. La economía sustentaba esta estructura política y social. Era una economía fundamentalmente de base agraria, donde la agricultura y la ganadería eran las actividades mayoritarias. En las ciudades se mantenían los gremios, que eran organizaciones de artesanos del mismo oficio que reglamentaban el funcionamiento de la producción en pequeños talleres. Quizás el aspecto más llamativo del antiguo régimen fuera el cultural, ya que en el siglo XVIII se dio un importantísimo movimiento cultural denominado Ilustración. Hasta el punto que el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. La Ilustración se basó en el uso de la razón para conocer la realidad que rodeaba al ser humano, y produjo una obra fundamental para la expansión del conocimiento en el futuro, la Enciclopedia. Dirigida por Diderot y D'Alembert, reunió todos los saberes de la época en una obra colosal. La Ilustración fue protagonizada por filósofos, en su mayor parte de origen francés, que reflexionaron sobre política, economía y religión y crearon la base ideológica de los cambios que estaban por llegar en las décadas siguientes. Nombres como los de Montesquieu, Voltaire y Rousseau quedaron plasmados para siempre en la historia del pensamiento humano. Ellos colaboraron de forma fundamental para que en Francia tuviera lugar poco después una revolución política e ideológica que cambiaría el mundo. Pero eso es ya otra historia.